Muy bien, muy buenos días, hermanos, a todos. Y bueno, y se cayó el móvil y lo volvemos a incorporar. El móvil. Dios le bendiga. Bueno, vamos a estar en la jornada de hoy por allá por Efesios capítulo 2. Estaba escuchando el devocional de Agustín y Agustín me parece que él más o menos sabe lo que yo voy a tocar o lee, no sé, mi texto, no sé, me lee el cerebro, no sé qué es lo que hace, pero hace como un paralelismo ahí. Y suele. Pero contigo como que hay una conectividad ahí. Usamos el mismo wifi, no sé, pero en fin. Y Agustín hablaba, ¿verdad? Ese versículo muy conocido, ¿verdad? Que muchas veces se desvirtúa del contexto real del versículo. O sea, se lo utiliza solamente unidireccional y no en ese mensaje superlativo completo que tiene, que es Filipenses 4:13, ¿verdad? La gracia de Dios asiste a la humanidad y a sus hijos en particular para soportar, resistir, aguantar y llevar todas las vicisitudes de la vida. Todas. Pero muchas veces ese versículo se lo utiliza para motivarte si estás viviendo en prosperidad, si estás viviendo en abundancia, si vas a alcanzar una meta, un objetivo, un estudio, un certificado, un título, ¿verdad? Muchas veces se lo orienta de esa forma, desconociendo que el apóstol escribió esa carta desde el fondo de la cárcel mamertina. Y lo escribió sin luz, por supuesto, con una antorcha, ¿verdad? Y con unas letras así, porque claro, no tenés precisión. Motivando desde el fondo de los excrementos del orín a la iglesia, ¿verdad? Y hablándole del propósito de Dios en su plenitud, ¿verdad? Que aquel Dios invisible, tomando forma humana, vino a morir por usted y por mí. Y eso es lo que tenemos que considerar como cristianos, esa obra expiatoria que nos otorga salvación y vida eterna. Voy a compartir, hermanos, un pequeño mensaje que no tiene que ver con el mensaje, pero sí lo que muchas veces yo le digo. ¿Qué dice ahí? No, la verdad los hará verdaderamente libres. La verdad los hará verdaderamente como libres. Eso es el diario del País, ¿verdad? Y lo que muchas veces yo le digo es que el mundo toma muchas premisas prestadas de la palabra de Dios para desarrollar lo de ellos. Y este es un caso. Juan 8, 31, 32. Solamente la verdad, Cristo Jesús, hará libre al individuo, al ser humano, a la creación de Dios. Dijimos que vamos a estar por Efesios capítulo 2. Voy a leer los versículos y en la lectura que yo voy a ir haciendo vamos a llegar al versículo puntual en 4 pasos o en 4 lecturas. Dice así Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Allí voy a hacer la lectura pertinente, hermanos, jóvenes. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Estamos leyendo esta sección de Efesios que muestra como un contraste, ¿verdad? O sea, el contraste cuál es muy simple. Que nosotros teníamos una vida pasada de corrupción y ahora Él nos trasladó a esa vida santa. Que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Se ve la manifestación de Dios que se manifiesta en su eterno amor, descendiendo a este mundo en gracia. La gracia divina que se hace visible y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Leímos Efesios capítulo 2 del 1 al 4 y ahora lo vamos a hacer del 4 al 10, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en los tiempos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La sola lectura, la sola dicción del texto bíblico es muy elocuente. Estamos en la sección, hermanos, de la salvación por gracia, Efesios 2, 1 al 10. Hemos leído Efesios 2, 4, 6 ahora, que es la condición del presente para quien acepta a Cristo Jesús. Y hemos leído Efesios 2, del 7 al 10, que es la condición que le sigue a quien es salvo por gracia. Y es aquí, hermanos, en Efesios 2, 7 al 10, donde vamos a estar leyendo hoy. Arranquemos, comencemos. Así como comenzó el Mundial, nosotros comencemos con lo nuestro. En la lectura de la palabra de Dios, Efesios 2, 7 al 10, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo leo de tal manera para que el mismo texto bíblico vaya allí marcando en el cerebro cuál es su propósito y su voluntad.
Comencemos. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí ya estamos ahora arribando versículo a versículo. Verso 7. Cada uno de nosotros hemos sido trasladados, hermanos, de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable, de las tinieblas al reino de Dios, de muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros pasamos de maldición a bendición. Hermanos, es la gracia de Dios que nos salva. La iglesia, o sea, nosotros, hemos recibido en Jesucristo la abundante riqueza de su gracia. Estábamos condenados, pero la gracia de Dios nos salvó. Tremendo, ¿no? Ir considerando lo que leímos y lo que vamos ahora exponiendo. Es la iglesia, o sea, usted y yo y todos los salvos, quienes somos los responsables de extender la gracia de Dios. O sea, el evangelio de salvación. En la gracia, Dios viene al hombre perdido y a la mujer perdida para salvarlos. Y esta gracia divina forma un cuerpo que es su iglesia. Y Dios quiere mostrar su gracia por intermedio de su iglesia, o sea, de usted y de mí. Hermanos, cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Esta gracia se manifestó en Cristo Jesús. La gracia de Dios transforma, da alegría al corazón. La gracia da vida nueva y abundante. La gracia de Dios trae consigo paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, todo lo que es necesario para nuestra vida aquí en esta tierra. Mientras peregrinamos por esta tierra, esa gracia nos va asistiendo para resistir todas las vicisitudes de la vida, como Pablo en esa cárcel, en ese pozo. Y aún desde la profundidad del abismo, Pablo de esa cárcel nos motivó, nos escribió, nos dio consejo, nos dio aliento. Hermanos, la gracia de Dios llega a nosotros por la bondad de Dios, por su misericordia, por amor al perdido. Y todo el beneficio de Dios viene por intermedio de Jesucristo. La gracia de Dios viene en Jesucristo. Esta gracia de Dios viene al mundo para salvar al ser humano perdido. Todos los hijos de Dios son los destinatarios de esta gracia. Es la iglesia la que tiene que mostrar la gracia de Dios al perdido. La iglesia tiene que mostrar a Jesucristo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. El dorón, ¿conocen la palabra dorito? ¿Quién compra dorito? Regalo, la palabra regalo. ¿Cuál es la causa de la salvación? La gracia. Es solamente por la gracia de Dios que somos salvos. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, dice algunos textos. Segunda Timoteo 1:9, este verso que leí. La salvación es de Dios. Esto lo dice el Salmo 3:8 y también lo dice Jonás 2:9, que la salvación proviene de Dios. Juan 3:16, creo que es el versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, hermanas, es gracias a la gracia divina, valga la redundancia, que la salvación es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, son méritos míos. No, son méritos de Cristo. Nosotros solo la recibimos por gracia, misericordia y amor de Dios. Cuando el Dios invisible se hace visible y viene a la escena de la historia, despojándose de su gloria, Dios se hace visible en Cristo Jesús, que es Dios hombre, para ir a morir en la cruz por usted y por mí. ¿Qué es esto? Es la gracia de Dios descendiendo a este mundo caído. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista, mostrando al Salvador. El descenso de Dios al mundo para subir a la cruz es la manifestación de la gracia. Tremendo, Dios descendió a este mundo, tomando forma de hombre, haciéndose visible para Él subir a la cruz y morir por usted y por mí. Gracia, eso es gracia divina, obrando para proporcionarnos a cada uno de nosotros aquello que no podíamos alcanzar, salvación. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios que desciende a este pobre mundo para dar salvación y vida eterna al hombre y a la mujer perdida. Es Dios viniendo al encuentro del ser humano y entregándose en la cruz. La gracia es Dios que viene al encuentro de la humanidad, del hombre y de la mujer perdida, para encontrarse con ellos en la persona de Jesucristo. Esto es gracia divina. La gracia de Dios viene en la persona de Jesucristo al encuentro de la humanidad que, sin derecho a ser amados por el pecado, por su perversidad, Dios en misericordia y en su bondad se entrega por amor en la cruz por la humanidad toda. ¡Qué amor! ¡Qué amor de Dios! Por nosotros seres caídos, pero que hoy fuimos levantados e incorporados a ese hermoso pueblo que Dios estableció, su iglesia. La gracia de Dios se dirige al ser humano perdido. La gracia viene a salvar, la gracia viene a santificar. Es la gracia de Dios que por su buena voluntad coloca en cada creyente el querer como el hacer. Es la gracia de Dios que nos ayuda a ir creciendo en la nueva vida. La gracia nos sustenta y nos sostiene cualquiera sea la situación, como Pablo decía, sé vivir en la abundancia, como también en la miseria, en la pobreza. La gracia de Dios en este momento nos está asistiendo para que podamos comprender el mensaje de su palabra y lo que ella implica y significa. La gracia nos sustenta, nos sostiene cualquiera sea la situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que cree, todo es posible. En medio de los problemas de la vida, Dios nos da mayor gracia para afrontar las dificultades del diario vivir. Tremendo. Así que la gracia nos salva, la gracia nos santifica y la gracia nos glorifica. Primera Pedro 1:13 dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Hermanos, el otro evento
Lo único que la iglesia está esperando es el advenimiento de Cristo Jesús. Todo ya se cumplió. Lo único que la iglesia está esperando es que Cristo vuelva por los suyos. Nada más. Mientras les esperamos, cada uno de nosotros tiene que vivir la vida cristianamente. Hermanos, el eterno Dios, eterno e invisible, se hizo visible y limitado, tomando forma humana para vivir nuestras vidas limitadas. Y así, de esta forma, de esta manera, siendo temporal, como todos nosotros, Jesucristo nos da vida que es eterna, porque el eterno Dios viene a vivir en quien cree. En usted y en mí. Aprópiese, hermano, de la palabra de vida eterna. Hágala suya. Convóquela a la existencia de su vida. ¿Qué aparece junto a esta gracia que salva? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aparece la fe, que es el instrumento para que alcancemos la salvación. Somos salvos por intermedio de la fe, no por causa de la fe. Dios nos da la fe para que con esa fe en Él creamos. Ni aún la fe es nuestra. Nos las presta Dios. Nos la da Dios. Tremendo, ¿no? Dios nos da la fe, ahora depende del ser humano utilizarla para alcanzar la salvación. El instrumento, la fe, para creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, y esto no es de vosotros, y esto no es mío, pues es un don de Dios. Hermanos, la fe está inserta, está incluida en el regalo de Dios. Así que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos y hermanas, es abandonar nuestros pensamientos para aceptar los pensamientos de Dios y vivir por ellos. Hermanos, Dios da la herramienta de la fe para que creamos en Él. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todas las personas, a todo ser humano, a todo hombre y mujer, en todo lugar, a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Tremendo, hermano. En gracia Dios da la fe para que el ser humano crea en Dios, pero el ser humano en su rebeldía opta muchas veces por no creer. Hay 3 puntos, ¿no? Justificación, que es cuando Dios hizo la obra en el pasado. La santificación, cuando Dios sale al encuentro del ser humano, cree y lo va santificando. Y después esa glorificación venidera. Sigamos, Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros. Y para enfatizar Pablo, aún más, Pablo dice lo siguiente: no por obra. Primero dice que la salvación es por gracia mediante la fe, y esto no es de ustedes, no es de ustedes. Y después dice no por obra tampoco. La salvación la da Dios. Ninguna obra humana salva, solamente la obra de Jesucristo. Así que, como la salvación no es por ninguna obra humana, solo nos queda tener gratitud con Dios. No tenemos motivos de orgullo, no hicimos nada para ser salvos. Todo
lo hizo Cristo Jesús. Quien verdaderamente tiene fe, deposita toda su vida en Cristo Jesús. Quien verdaderamente tiene fe, deposita toda su vida en Jesucristo. Así que, hermanos, el que quiere gloriarse, lo puede hacer como dice la Biblia. Así que el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es lo que dice 1 Corintios 1:31. La gracia proviene de Dios. La fe la da Dios. La salvación es un don de Dios. Así que no tenemos nada de qué y para gloriarnos. Todo proviene de Dios, toda la obra. Avancemos, hermano. Efesios 2:10 dice, ya prácticamente terminando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es la salvación? Es la creación de una nueva criatura, de un nuevo hombre y una nueva mujer. La salvación es el nacimiento de la persona que nace en Cristo Jesús. Eso es la salvación. Cuando Cristo Jesús le sale al encuentro y usted nace nuevamente para andar en un nuevo estilo de vida. Para nacer biológicamente nosotros no hicimos nada, solo nacimos. Así también para el nacimiento espiritual, todo es obra de Dios. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos dio vida nueva. En Jesucristo somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús está la vida, y la vida es la luz de los hombres que le aceptan. Es la gracia de Dios que hace que el nacido de nuevo manifiesta la vida nueva en obras. Por gratitud, el nuevo nacido, el nuevo converso, el Hijo de Dios, le sirve y va manifestando las obras de que ha nacido de nuevo en las diferentes manifestaciones que por la gracia divina Dios utilice a ese hombre o esa mujer. Todos nosotros, como hijos de Dios, somos nuevas criaturas, obra de sus manos somos. Hoy, ovejas de su prado. Así como Jesús anduvo en esta tierra haciendo bienes, así también nosotros fuimos llamados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Lo repito, no somos salvos por obras. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Todo lo hizo Dios. Pero sí somos llamados, sí somos salvos para que obremos conforme a su gracia. Hermanos, no podemos tener una fe teórica. Tenemos que ser consecuentes y producir frutos en el reino de Dios. O sea, obras, frutos dignos de un genuino arrepentimiento. Estas buenas obras están ya preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Andar en estas obras es vivir el nuevo estilo de vida, o sea, la vida de Cristo Jesús en nosotros. Andar en las obras de Cristo significa que cada creyente, cada hijo de Dios, vivirá de acuerdo con las palabras del Evangelio. Estamos llamados a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Debemos de ir renovándonos para vivir la nueva vida. Digamos todos, hermanos, todos repitan conmigo lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que dice Gálatas 2:20. Y en Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y le anexa algo, y el morir es ganancia. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. La simple lectura de ese texto ya es muy elocuente y pertinente en lo cual tú nos quieres comunicar y enseñar. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu gracia divina, Señor, que nos asiste, Señor, en el diario vivir, Señor. Ayúdanos a que podamos tener, Señor, esa vista, esos oídos espirituales, Señor, para que tu palabra, Señor, se aloje en cada uno de nosotros, Señor. Y tú que pones el querer y el hacernos y nosotros, Señor, podamos obrar consecuente a tu palabra, ya que somos salvos, hijos tuyos. Tú nos llamaste a tu viña, a tu prado, a tu redil, a tu pueblo, a este mundo perdido, Señor, porque tú quieres salir al encuentro de la humanidad perdida por intermedio de nosotros, Señor, para que ellos también puedan alcanzar salvación, vida eterna, Señor, y que tu gracia divina les asista, Señor, para ser parte de tu pueblo. Te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.